Y mi viaje empezó así, en el aeropuerto lista para abordar el avión, cuando ya habíamos abordado y nos avisan que el avión empezó a presentar fallas. Tuvimos que cambiar de avión, tuvimos un retraso de 2 horas, pero finalmente empezamos el camino hacia Chiapas. Llegando al aeropuerto, tuve que salir y caminar aproximadamente 10 minutos hasta llegar a un enrejado fuera del aeropuerto. Ahí tomé una mototaxi que me llevó hasta donde se podía tomar una combi o un transporte público que me llevara al centro de Tuxtla. Por fin y después de tantos retrasos y mucho transporte, pude llegar al embarcadero de Chiapa de Corzo, en donde tomé una lancha que nos llevó hacia el cañón del Sumidero. Este cañón es un lugar impresionante, pues dicen que hace 15 millones de años las aguas marinas se retiraron de esta región gracias a movimientos geológicos que formaron las montañas importantes, entre ellas las del Cañón del Sumidero, que, como van a ver en los videos, son las paredes enormes sobre las cuales pasamos en medio en una lanchita. La, la parte más alta de las paredes del Cañón del Sumidero alcanzan hasta los 1000 metros y se extiende 32 kilómetros sobre el río Grijalva, con espectaculares cascadas y gran biodiversidad. En nuestro recorrido pudimos ver cocodrilos y también muchas especies de aves que habitaban el lugar. El recorrido tuvo una duración de aproximadamente 2 horas, saliendo del embarcadero de Chiapa de Corzo hasta los límites con el embalse de la presa de Chicoacén. Entramos a una pequeña cueva en donde se encontraba una estatua de la Virgen de Guadalupe. Lo que me llamó mucho la atención fue la cantidad de basura que estaba estancada en esta pequeña cueva. El guía nos comentó que no es la basura que dejan los recorridos hacia el cañón, ya que ellos son muy cuidadosos en que todos los turistas tengan conciencia, pero es la basura que arrastra el río. Podemos ver una formación de la vegetación en forma de árbol de Navidad y también pasamos por debajo de lo que en temporadas de lluvia es una cascada. A pesar de que el lugar es caluroso, les recomiendo llevar un suéter o una chamarra, ya que el viento que hace durante la navegación llega a ocasionar un poco de frío. Tantito a su derecha ya se encuentran casas de máquinas y turbinas. Allá se encuentran 8 turbinas, amigos. De las 8 turbinas que... Vamos a aclarar un poquito más lo de los videos de lo del transporte. Cuando yo llegué del aeropuerto, yo antes de todo pregunté en dónde podía tomar un transporte que me llevara al centro de Tuxtla Gutiérrez, ya que ahí podía tomar un transporte que me llevara directamente a Chiapa de Corzo, que es en donde está el embarcadero para salir al Cañón del Sumidero. Entonces pregunté con una policía y me comentó que saliendo del aeropuerto ahí podía tomar un camión. Caminé aproximadamente 10 minutos hasta salir del aeropuerto y llegar a un enrejado. Tienen que cruzar la calle para llegar del otro lado del enrejado y ya de ahí pueden tomar un transporte. Me habían comentado que podían tomar un transporte que decía San Miguel o San Juan-Tuxtla Gutiérrez, o en mi caso yo tomé un mototaxi, que yo creí que el centro de Tuxtla estaba más cerca del aeropuerto, pero no, la verdad sí está como a 40 minutos o 50, entonces sí está un poquito retirado. Yo le pedí al mototaxi que me llevara hasta allá, pero pues obviamente no podía llevarme hasta allá, pero sí me dejó en un lugar en donde pude tomar un transporte público que me llevara al centro de Tuxtla Gutiérrez. Les recomiendo que sus teléfonos vayan cargados con saldo porque de esta manera yo iba viendo más o menos
por donde iba el camino para que yo llegara directamente ya a Tuxtla Gutiérrez. Yo no conocía, entonces yo quería saber pues más seguro cómo iba mi viaje, ¿no? Una vez que llegué a Tuxtla Gutiérrez, yo pedí un taxi que me llevara a Chiapa de Corzo. Ustedes pueden economizar un poco más esta parte pidiendo a lo mejor un taxi que los lleve a la salida en donde está un Soriana, que ahí puedan tomar el transporte a Chiapa de Corzo, o directamente con el chofer que los haya llevado en el transporte público del aeropuerto al centro de Tuxtla Gutiérrez, o con personas de ahí, de la comunidad, que les indiquen en dónde pueden tomar estos transportes, porque esos seguramente deben estar mucho más baratos. De ahí el taxi me dejó directamente en el centro de Chiapa de Corzo, y ahí tomé ya el tour para el embarcadero de donde salían los tours para el Cañón del Sumidero. Esto tuvo una duración de aproximadamente 2 horas, y de ahí yo regresé al centro de Chiapa de Corzo y otro transporte que me llevara hacia un crucero en donde están también las combis que llevan, o el transporte público que lleva hacia San Cristóbal de las Casas, que era mi lugar destino desde un inicio. Pues yo quise aprovechar todo el día porque mi vuelo, a pesar de que se retrasó dos horas, pues sí pude llegar a tiempo. Tuve un día muy cerrado por el retraso del avión y porque las lanchas que salen hacia el Cañón del Sumidero tienen un límite hasta las 4 de la tarde. Me dijeron que a las 3:30 dejan de salir porque hay mucho viento, etcétera. Entonces, para que tengan previsto esto, si el día que llegan quieren ir directamente. Y la verdad, mi día fue muy pesado porque fue todo el tiempo de transporte. Yo comí súper tarde por querer abarcar ese día o aprovechar ese día, pero la verdad para mí valió la pena. En cuanto a costos, vamos a comprarlo. El mototaxi me cobró 15 pesos. El transporte que me llevó al centro de Tuxtla Gutiérrez me cobró 35 pesos. El taxi del centro de Tuxtla hacia Chiapa de Corzo me cobró 150 pesos. El tour del Cañón del Sumidero tiene un costo de 270 pesos. El transporte que me llevó del centro de Chiapa de Corzo hacia el crucero donde salen los transportes hacia San Cristóbal de las Casas me cobró 15 pesos. El transporte que me llevó a San Cristóbal de las Casas me cobró 55 pesos. Esto da un total de 540 pesos con todo mi recorrido. Hay transporte que sale directamente del aeropuerto hasta San Cristóbal de las Casas. Tiene un costo de 240 pesos. Pero en este caso yo no lo pude haber tomado porque eso me cortaba un día completo. Entonces yo quería aprovechar ese día y por eso tomé toda esta ruta. Si yo hubiera tomado ese transporte que me llevara directamente a San Cristóbal y hubiera tomado el tour hasta el siguiente día, porque los tours desde San Cristóbal salen solamente una vez al día, que bueno, son muchos tours, pero solamente tienen un horario de salida a las 8 de la mañana, 8 o 9 de la mañana. Además de esto te ofrecen el recorrido por el pueblo de Chiapa de Corzo, los miradores del Cañón del Sumidero, pero este tiene un costo extra de 500 pesos, entonces 500 más 240 del transporte del aeropuerto hacia San Cristóbal me hubieran salido en 740 pesos, por lo que a mí sí me conviene más irme en este tipo de transportes.